Esta noche no te voy a contar historias sacadas de internet. Las historias que estás a punto de escuchar me las mandaron ustedes, personas reales que aseguran haber tenido contacto directo con algo que no pertenece ya a este mundo. Estas no son simples leyendas, tampoco son creepypastas, son historias reales que a día de hoy los siguen atormentando. Y lo realmente inquietante, lo verdaderamente terrorífico, es que algunas de estas personas aseguran que aquello que los acosó aquella vez continúa a día de hoy, ahí, en el mismo lugar donde lo vieron. Por favor, apaga las luces, prepárate un café o tu bebida favorita y disfruta de los siguientes relatos bajo la luz de la luna. La primera historia nos la mandan desde Chiapas, y más que una historia de terror, es una historia triste porque refleja el México en el que vivimos a día de hoy. Seguramente para cuando vean este video ya habrán pasado varios días de aquellos acontecimientos de Guadalajara. Pues bien, muchas veces vemos estas noticias solo por televisión, por TikTok o alguna otra red social. Pero hay personas que lamentablemente viven esto día con día. Esta historia nos la comparte un profesor rural de Chiapas. Él nos cuenta que era un niño muy distraído. A veces se quedaba dormido en clases, cuando le preguntaban algo no podía responder. Pero esto no era simple coincidencia. Había cosas que a Pedro lo atormentaban, que lo fatigaban. Pues bien, él venía de una comunidad desde la sierra. Habitaba en un lugar muy alejado de la escuela y se había inscrito a esta escuela precisamente porque la anterior en la que él había estado la habían cerrado. Había muy pocos niños que acudían a esa otra escuela y la mayoría de estos niños fueron seducidos por aquella organización criminal que se encontraba cerca de su comunidad. Al principio les dije que es triste, pero es real. Muchas personas deciden integrarse a estas asociaciones delictivas porque es la única oportunidad de crecimiento que tienen. Realmente no hay oportunidades para estudiar. Sembrar las tierras ya no es muy productivo, pues las cosechas se las pagan muy baratas. Y eso es solo si tienes tierras, porque si no tienes que trabajar para alguien más y la ganancia es todavía menor. Este joven, llamado Pedro, tomó la decisión de seguir estudiando, aunque él se hacía más de una hora caminando para llegar a la escuela. Era un camino muy difícil entre la sierra, y las cosas se complicaban cuando era época de lluvia. Había deslaves, llegaba a la escuela lleno de lodo. Su profesor entendía muy bien esta parte y es por eso que no solía regañarlo. Él sabía muy bien que Pedro se esforzaba. Quizá llegaba tarde muy seguido, pero también era el único alumno que tenía que se hacía más de una hora para llegar. A veces cuando su profesor estaba dando clases y notaba que Pedro ya se había quedado dormido, se acercaba con él. Le daba un pequeño golpe en la espalda, le tocaba el hombro o con la rodilla le tocaba la pierna para que éste despertara. Su profesor dice que sí, despertaba muy preocupado y que de inmediato hacía como si estuviera tomando apuntes de algo, aun cuando el profesor ni siquiera estaba dictándoles realmente. Pero bueno, la historia de terror comienza después. Pues un día, Pedro no llegó a clases. El primer día que Pedro faltó a clases, no fue muy importante para su profesor, pues a veces solía faltar,
Su padre ya era un anciano, y era la única familia que tenía, por lo cual había veces que tenía que ayudarle ahí con la siembra en sus tierras. Y su profesor lo entendía muy bien. Pedro hacía un gran esfuerzo para llegar a la escuela. Sí, quizá muchas veces se quedó dormido, pero su profesor valoraba aquel esfuerzo que era mucho mayor que el de otros alumnos que vivían muy cerca, llegaban con su lunch y aún así no ponían la atención que Pedro solía prestar. Llegó el segundo día. Su profesor notó que ya era algo extraño, pues rara vez faltaba 2 días seguidos. Para el tercer día, su profesor se preocupó, así que decidió ir a buscarlo a su casa. Saliendo de clases, tomó la vereda que Pedro siempre tomaba, y a medio camino antes de llegar a su casa, justo en un pequeño arroyo, vio a Pedro. Estaba ahí parado con su perro, un perro que muchas veces llevó a clases y por lo cual el profesor lo había regañado. Un perro muy listo y obediente que lo esperaba todas aquellas veces afuera del salón, amarrado con un cordón. Esta vez el perro estaba libre, estaba jugando con su amo ahí en el arroyo. El profesor le gritó: Pedro, Pedro, ¿por qué no has ido a clases? Mírate nada más aquí jugando en el arroyo lleno de lodo, mientras tus compañeros van avanzando en sus clases. Por favor, Pedro, quiero que mañana regreses a clases. Mañana te quiero ver ahí puntual, y quiero que te pongas al corriente. Aquí te voy a dejar esta libreta. Anoté los temas que hemos visto, por favor dale un repaso en tu casa y mañana charlamos. El profesor se dio la vuelta y dejó que Pedro siguiera jugando ahí con su perro. Para el profesor fue un alivio, pues pensó que quizá Pedro ya le había pasado lo peor. Aquellas cosas que solían pasar en la sierra, gente no muy amigable que solía tomar las cosas por la fuerza, pero Pedro estaba bien, estaba jugando en el arroyo con su pequeño cachorro, y seguramente al otro día regresaría a clases pidiéndole disculpas al profesor. Lamentablemente esto no fue así. Al siguiente día, Pedro no regresó a clases. Pasó un día más y tampoco se presentó al salón. Fue entonces que el profesor, ya preocupado, le pidió a sus compañeros que fueran a buscarlo el fin de semana a su casa. En algunas comunidades rurales es muy común que los alumnos sepan dónde vive el profesor. Es una figura pública y todo el pueblo lo conoce. Pues bien, era temprano, cerca de las 9 de la mañana, y escuchó un alboroto afuera de su casa. Eran muchos niños tocando la puerta, gritando, muy espantados. De inmediato el profesor reconoció aquellas voces. Eran sus alumnos, aunque se le hacía algo raro, pues ellos nunca antes habían actuado de esta manera. Algunas historias de terror no comienzan con fantasmas, no comienzan con aterradores gritos o con siniestras figuras que se aparecen en la oscuridad. Hay historias muy aterradoras que comienzan por culpa del mismo ser humano, y esta fue una de ellas. El profesor salió de inmediato, abrió la puerta y escuchó tantas voces que no supo qué era lo que decían. Tomó a uno de sus alumnos, calló a los demás y le pidió que le explicara. Profesor, fuimos a la casa de Pedro, así como usted nos mandó. Nos llevamos incluso el balón y pensábamos pedirle que jugara con nosotros un rato, pero no lo encontramos. Y lo que vimos ahí fue muy espantoso.
Desde lejos ya se veía que algo malo había pasado, pues la casa estaba hecha trizas. Una parte estaba quemada, la otra puesta patas para arriba como si alguien hubiera buscado algo. Estuvimos un ratote gritándole, pero no salió de la casa. Nadie se atrevió a entrar hasta que yo me armé de valor. Crucé la puerta, si es que podemos llamarlo así, porque no había ninguna puerta. Entré gritando su nombre, pero nadie contestó. Cuando entré a su cuarto, lo encontré. Él estaba ahí en su cama, pero ya no era el mismo. Su cara ya no parecía su cara, estaba desfigurada. Todo su cuerpo estaba sin ropa, pero con marcas muy extrañas, como si alguien lo hubiera golpeado con un machete. Salí muy espantado y le conté a mis compañeros. Fuimos hacia la cocina para ver si encontrábamos a su padre, pero tampoco estaba. A lo lejos vi una figura moviéndose entre la milpa en aquel sembradío que tenía Pedro. Corrimos, quizá con la esperanza de encontrar ahí a su papá para que nos ayudara, pero tampoco estaba. O al menos de una manera que nos pudiera ayudar. Su cuerpo yacía ahí, en la milpa. Su ropa estaba llena de sangre, y se veía que ya llevaba varios días ahí, pues su carne, al igual que la de Pedro, ya estaba con muchos gusanos. Nos espantamos demasiado y corrimos lo más rápido que pudimos hacia acá. Y por eso estamos aquí, profesor. No sabemos qué hacer, no le hemos contado a nadie. Solo hicimos lo que usted nos pidió y... De verdad, profesor, nosotros no hicimos nada malo. El profesor de inmediato les creyó. Sabía que algo malo había pasado, pero... ¿O cómo era posible que su cuerpo ya tuviera gusanos si hace tan solo unos días lo había visto en el arroyo? El profesor fue con las autoridades. Acompañó al forense al levantamiento del cuerpo y le confirmó lo que ya sospechaba. El cuerpo ya llevaba más de un par de días en descomposición. Así que no pudo haberlo visto en el arroyo aquella vez. Pensó que quizá solo lo había imaginado. Hay un par de cosas que no he contado aún sobre esta historia. La primera, el pequeño cachorro de Pedro también estaba muerto. Aquellas personas le habían dado un tazo en la cabeza y su cuerpo estaba tirado justo al lado de Pedro, como si hubiese estado ahí para defenderlo. Quizá lo intentó, pero no pudo conseguirlo. La segunda cosa que no he contado es algo que dijo este profesor. Él, antes de retirarse, antes de darse la vuelta aquella vez que lo vio en el arroyo jugando, le dijo que tenía muchas esperanzas en él, que era un joven brillante y que pronto iba a lograr terminar con sus estudios y salir de ese pueblo. El profesor piensa que quizá aquel pequeño joven llamado Pedro solo necesitaba unas palabras de aliento, que alguien creyera en él para poder descansar en paz. La siguiente historia nunca la he contado aquí en este canal. Es una historia que me contó alguien muy cercano a mí, a la cual llamaré el relato de Don Fernando. Pues bien, Don Fernando era un señor ya un poco mayor, cerca de los 60-65 años. Era una persona muy trabajadora. Él se dedicaba a la plomería principalmente, pero solía hacer trabajos de pintura, de albañilería o incluso cualquier tipo de trabajo. Recuerdo que alguna vez también trabajó como viene.
Era una persona muy agradable, una persona a la que yo mismo conocí, y me consta que era una persona buena, muy trabajadora, muy responsable. E incluso alguna vez me tocó ir a su casa, y él muy orgullosamente me presumió un diploma que tenía, un papel con una foto suya donde el gobierno lo reconocía por su valentía durante el terremoto de 1985. Pues don Fernando fue una de las personas a las que llamaron los topos, civiles que se metieron a rescatar cuerpos y personas entre los escombros de aquel terremoto. Él vivía únicamente con su madre, obviamente mucho mayor que él, y un día esta señora falleció. Don Fernando comenzó a caer en depresión. Era muy notable porque se le veía descuidado. Solía tener accidentes muy graves. Alguna vez lo contrataron para pintar un edificio. No colocó muy bien su arnés y cayó desde el tercer piso. Lamentablemente cayó sobre los cables de electricidad y estos lo mandaron volando. La única razón por la que se salvó fue que en la parte de abajo, por alguna extraña razón y aunque ustedes no lo crean, había un maguey, un grande y frondoso maguey entre las calles de la Ciudad de México, que le salvó la vida a aquella ocasión. Don Fernando permaneció hospitalizado varios días. Y cuando logró salir del hospital y pude verlo, tenía muchas marcas por las espinas del maguey en el cuerpo. Y aunque fue algo muy trágico, él lo contaba con mucha alegría. Pero este tipo de accidentes comenzaron a pasar con más frecuencia. Solía tener caídas de escaleras, se intoxicaba con pinturas o con solventes. Incluso mi familia y yo llegamos a sospechar que quizá él lo hacía al propósito, ya no se cuidaba porque quería irse con su madre. Cerca de su casa había una tiendita. A veces él llegaba sin dinero a pedir prestada una leche y un pan. La señora de la tienda se lo daba con mucho cariño, pues era una persona muy trabajadora, además de que nunca le había quedado a deber un solo peso. Pues bien, si una noche llegaba a pedir su leche con pan, al otro día, como fuera, él conseguía dinero para ir a pagar. La señora de la tienda nos cuenta que una vez, don Fernando llegó a pedirle una botella de agua. Le dijo que estaba muy sediento, que tenía muchísima sed, que si le podía regalar un poco de agua. La señora de la tienda no había volteado a verlo, pero sabía quién le hablaba, era don Fernando, y con mucho gusto tomó una botella de agua y se la dio. En cuanto volteó a verlo, vio algo muy extraño. Don Fernando estaba bañado en sangre. La sangre aún le brotaba de la frente. El cuerpo parecía estar muy golpeado, pues su ropa estaba hecha a pedazos. La señora de la tienda se espantó. Le dijo que si necesitaba ayuda, que estaba muy mal, que si quería lo podía llevar al hospital. Don Fernando le dijo que no era necesario, que de hecho él venía del hospital. Había tenido un accidente, algún carro lo había aventado en la calle, pero él estaba bien. En el hospital le dijeron que no era nada grave y que con reposo iba a estar bien. La señora de la tienda pues le creyó. Le dijo que estaba bien, pero que ya se fuera a descansar a su casa. Ella recuerda muy bien que vio a don Fernando abrir la botella de agua. Se la tomó toda de un golpe. Dejó la botella vacía ahí en la tienda. Se despidió y se fue a su casa. Lo que sigue es quizá muy extraño. Quizá un acontecimiento paranormal verdadero.
Una persona se acercó a la tienda más tarde. Le dijo a la señora de la tienda que don Fernando llevaba 2 días muerto. Efectivamente lo había atropellado un carro. Llegó incluso caminando hasta su casa, pero murió antes de entrar, ahí tendido en la banqueta. Al principio la señora de la tienda pensó que había sido aquella vez que lo vio, que quizá después de tomar el agua siguió caminando y cayó muerto afuera de su casa, pero esto no podía ser posible, pues don Fernando había muerto 2 días atrás y ella lo acababa de ver ese mismo día. No era posible. Pensó que quizás se trataba de una broma, pero lamentablemente no fue así. Don Fernando ya llevaba días muerto para aquella vez que ella lo vio. Esta historia es una historia muy común en mi familia. Se suele contar muchas veces, pues la señora de la tienda es mi madre. Ella asegura que aquella vez vio a don Fernando, incluso lo tocó, le recibió el agua, vio cómo enfrente de ella se acabó toda la botella de agua y después se fue caminando. ¿Cómo es posible que él ya llevara 2 días muerto para cuando eso pasó? He investigado y he encontrado muchas historias como esta, como la de Pedro, el niño fantasma del río. Historias sobre personas que aseguran haber visto a otra, aun cuando ya llevaba varios días de fallecer. No sé, quizás simplemente sean reflejos del universo. O sea, el espíritu de estas personas que busca consuelo, que busca alguna explicación, pues no saben por qué están vagando. O simplemente se estaban despidiendo de un ser querido. La siguiente historia nos la comparte Oscar. Oscar a día de hoy ya es un adulto y nos cuenta que esta historia ocurrió cuando apenas era un pequeño niño. Tenía cerca de 10 años y tenía 2 hermanos, uno mayor que él, de 12, y uno menor, que tenía apenas 2 años de edad. Pues bien, Oscar nos dice que tuvo una infancia muy difícil, pues vivía con un padre que era alcohólico y muy violento, una madre a la que no le importaba nada más que no hacer enojar a su esposo. Esto quizá por miedo, o quizá porque realmente lo amara tanto que la cegaba. Oscar nos dice que una vez, antes de Halloween, compró una máscara de estas feas y baratas que venden en el mercado. Ya saben, una máscara como de hombre lobo con mucha pelusa o peluche que asemeja el pelaje de una bestia. Él y su hermano mayor se la colocaban para espantar a su hermanito. Le hacían burla porque éste lloraba de inmediato y corría gritando: el coco, me va a llevar el coco. Esto ocurrió varias veces hasta que una tarde su padre se molestó mucho, pues no porque hubieran espantado a su hermano, sino porque los ruidos que hacía, su chillido, sus gritos lo molestaban, no lo dejaban ver el partido de fútbol a gusto y esto para él era algo terrible. Tomó aquella máscara, la quemó enfrente de ellos y después procedió a golpearlos. Les cuento esta parte porque va a ser importante más adelante. Oscar nos cuenta que una vez murió una amiga de su abuela, de la madre de su madre, por lo cual su madre tomó a su hermanito, el más pequeño, y se lo llevó al funeral. Posiblemente en aquel funeral o después en el entierro de aquella señora fue que comenzaron estas cosas. Muchos dicen que cuando vas a un cementerio y no llevas alguna protección, alguna energía negativa, un ser de oscuridad, un muerto,
se te puede subir, pegarse a tu vida y atormentarte. La primera vez que interactuaron con esta entidad fue gracias al hermanito. Pues una tarde, mientras llovía demasiado, ya saben, una de esas tormentas que aun cuando apenas son las 2 de la tarde, oscurecen todo. Es necesario prender las luces de las habitaciones para poder ver de manera adecuada, pues las luces de una habitación estaban apagadas, y de ella salió corriendo el hermanito gritando el coco, mientras gritaba lloraba. Y sus hermanos se sorprendieron, pues aquella máscara ya no existía. Su madre les dijo que ¿por qué lo estaban espantando otra vez? Ellos se sorprendieron y le dijeron que no habían sido ellos, que había salido corriendo de aquella habitación y que algo ahí lo había espantado. La mamá se armó de valor, entró al cuarto pensando que quizás sus hijos le habían hecho una travesura a su bebé. Pero, de repente, la luz se volvió a apagar y su madre soltó un grito espantoso, un grito de dolor, como si algo terrible hubiese visto. Y realmente fue así. Salió corriendo y le gritó a su marido que alguien se había metido a la casa, que era una señora de cabello largo que vestía de blanco. El esposo, al ser muy violento, tomó un pequeño bat que tenía ahí cerca y corrió hacia aquella habitación para, al prender la luz, darse cuenta de que no había nadie. Esta vez no se molestó, simplemente volteó a ver a su esposa y riéndose le dijo: «Me parece que te estás volviendo loca». La segunda persona en ver esta entidad fue Oscar. Una noche, mientras ya se disponía a dormir, vio a una mujer entrando a su cuarto. Pero a diferencia de lo que dijo su madre, no era una mujer que vestía de blanco. Era una mujer, sí, con cabello muy largo, piel pálida, pero vestía de negro, un vestido desgarrado, color negro. Esta mujer entró a su habitación, se paró en una de las esquinas y no dijo nada. Oscar toda la noche estuvo ahí en su cama, sin poder dormir, sin poder moverse por el miedo. No se atrevió a gritar, no se atrevió a decir nada, ni siquiera a llorar, por miedo a que esa cosa le hiciera algo. Cuando el sol salió, él pudo quedarse dormido. Más tarde su madre fue a despertarlo para que fuera a la escuela, pero cuando abrió los ojos, de inmediato volteó hacia aquella parte de la habitación y la mujer ya no estaba ahí. La mujer ya se había ido. La tercera vez que alguien tuvo un acercamiento paranormal fue su propio padre. Una persona que era muy escéptica, no creía en nada de esto de fantasmas, es más, no creía ni siquiera en las religiones. Pero él cuenta que una mañana, mientras él se arreglaba para irse a trabajar, su mujer ya se había ido al mercado y sus hijos ya estaban en la escuela. Él escuchó un golpe, escuchó que alguien tocaba la puerta. Dejó aquello que estaba haciendo y de inmediato corrió para abrir la puerta. No se molestó en preguntar quién era, simplemente la abrió. Y cuando lo hizo no había nadie. Pensó que quizá había sido un vendedor o alguien que estaba buscando alguna dirección. Cerró la puerta y siguió con lo suyo. Después de un rato, subió al baño para lavarse los dientes y por fin irse a su trabajo. Pero escuchó algo raro. Era la voz de una mujer que tarareaba una canción muy extraña. Él primero pensó que se trataba de su esposa, pero no podía ser porque aún no llegaba del mercado. Siguió el tarareo y se dio cuenta de que venía de una de las habitaciones de la planta baja, la habitación de Oscar.
Esta vez primero tocó la puerta para ver si su hijo estaba ahí, si estaba con alguien más o si quizás estaba escuchando música, pero nadie contestó. Se armó de valor, abrió la puerta y la pudo ver. Era una mujer, pero él dice que no vestía de blanco ni de negro. Estaba desnuda. Era una anciana de cabello largo que tarareaba una canción mientras tenía una expresión de terror en el rostro. Él salió corriendo y se fue a su trabajo sin decir nada. Los encuentros paranormales con esta persona, con esta mujer o entidad, cada vez eran más recurrentes. Oscar dice que una vez operaron a su abuelo y él tenía que estar en reposo, así que se ofrecieron a cuidarlo. Oscar le ofreció su habitación, la que estaba en la planta baja, pues era la única que estaba abajo y así no iba a tener que subir escaleras. Una tarde, cuando el padre de Oscar llegó, el abuelo se acercó a él y le dijo: Hijo, yo sé que tú no crees en nada de esto y yo te he enseñado a no creer en nada, pero Doña Juana está aquí conmigo. ¿Doña Juana?, le dijo su hijo. Sí, ella está aquí en la habitación. Diario en las noches viene a verme y me canta una canción. Doña Juana era una amiga de la familia que había muerto meses atrás, y por alguna extraña razón el abuelo pensaba que se trataba de ella, aunque Oscar asegura que no. Él conocía a Doña Juana y nunca la vio de cabello largo, nunca la escuchó tararear una canción, y mucho menos tener una expresión tan aterradora. Todos trataban de no estar en casa, incluso Oscar. Después de que el abuelo se fue, no regresó a dormir a aquella habitación. Se quedaba con su hermano mayor y ambos dejaban la luz prendida. Cuando su madre se acercaba con ellos antes de dormir para asegurarse que estuvieran bien, le decían que dejara la luz prendida, que porque a veces tenían que ir al baño y ya varias veces se habían pegado. Esto lo hacían por miedo, pero no querían reconocerlo. Su madre lo sabía y respetaba su decisión, pues ella también tenía miedo. Cada uno de los miembros de esta familia trataban de no estar en la casa. Los niños, si tenían tiempo libre, salían al patio a jugar o se iban con algún amigo. El padre se quedaba más tiempo en el trabajo y su mamá, para no estar sola, tomaba a su pequeño hijo y se iba a la casa de una amiga muy cerca de ahí. Pero los fines de semana no había pretexto. La familia tenía que estar ahí en casa reunida. Oscar dice que, por una parte, le aterraba aquella figura, aquella entidad, aquel espectro. Pero por otra parte, dice que gracias a eso su familia se volvió más unida, pues los fines de semana todos permanecían juntos en la sala, viendo películas, viendo series. Y esto continuó así por cerca de 2 años, hasta que su padre tuvo una posición económica un poco mejor y pudieron comprar una casa en otro lado. Oscar nos cuenta que la casa le sigue perteneciendo a su familia. Intentaron rentarla muchas veces, pero los inquilinos no duraban. Ellos, sin dejar alguna explicación, simplemente se iban. A veces incluso adelantaban la renta, pero ellos se iban antes. Oscar dice que nunca supo qué fue lo que los atormentaba en aquella casa, pero nos asegura que sigue ahí. Seguramente sigue ahí porque las veces que él se ha acercado, las veces que ha estado frente a aquella vieja casa, una mujer lo observa desde la ventana. Historias como estas hay demasiadas. Algunas personas aseguran que en la última historia
Se trata de un espíritu que agarraron en el cementerio. Hay otras personas que aseguran que la familia esconde un secreto muy oscuro y quizá alguno de ellos jugó con energías que no debía jugar. En el caso de las primeras dos historias, hay personas que aseguran que cuando uno muere, suele aparecerse a aquella persona de la cual se quiere despedir. Sea cual sea el caso, quizá es algo que nunca vamos a descubrir. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se estrene un video nuevo. Recuerda que si tienes una historia paranormal, has visto algo o en tu familia ocurrió algo que se cuenta generación tras generación, puedes mandar tu historia al correo que estás viendo justo en pantalla. Con mucho gusto, yo voy a leerla y la compartiré con esta maravillosa audiencia. Yo soy Draco y te deseo una macabra velada bajo la luz de la luna.